Bienvenidos al podcast 300 millones de dioses, conmigo, Silva Saldúa. Ustedes saben que uno de mis temas favoritos es la astrofísica y todos los misterios que hay dentro del universo y lo que se sabe y lo no se sabe. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema igual de complicado, igual de complejo, y que está más cercano a ustedes, el cerebro humano. Hay una infinidad de cosas que no sabemos de él, que es la conciencia, cómo se generan las memorias, por qué soñamos, pero también tenemos una habilidad increíble de poder hacer intervenciones quirúrgicas. Así que para este tema tan complejo, el día de hoy, en este episodio, nos va a acompañar alguien que ya tiene 12 años en esta profesión. Es el doctor y neurocirujano Oscar Gutiérrez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Ciel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y como bien lo dices, yo creo que la astrofísica es bastante interesante, pero el cerebro humano es bastante complejo. Uno que está en las neurociencias, a mí como neurocirujano que me toca ver el cerebro en físico, y como dices, aún con toda la tecnología sigue siendo bastante misterioso, bastante místico y tan complejo que nos sigue dejando impresionados de todo lo que puede hacer, ¿no? Sí, inclusive se me hace que yo quisiera ahorita empezar con algo fuerte, ¿no? Para que la raza se entre un poquito de volada. Cuando me dijiste que sí sobre este episodio, pues me puse a investigar poquito, ¿no? Claro, para traer algo que poder preguntarte. Y vi el caso de un músico de ahí de Los Ángeles. Se llama... Es un músico local, no es muy famoso. Pero lo que se me hizo muy curioso fue el hecho de que le estaban haciendo una intervención para ponerle marcapasos en su cerebro. Él tenía Parkinson. Entonces hicieron esta operación, pero con él todo el tiempo despierto mientras tocaba una guitarra. O sea, a mí eso se me hizo como que wow, ¿eh? Cuando lo estaba leyendo, lo estaba viendo. De hecho, transmitieron todo en Twitter como para que la gente se anime a hacer este tipo de operaciones, ¿no? Que es seguro. Y, o sea, mi pregunta aquí sería, claro, ¿en qué momentos o en qué casos se puede tener a alguien despierto mientras están en una intervención, no? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante y es de las cuestiones que actualmente ya se hace, pues, en la mayoría de los centros y obviamente personas experimentadas en esto, que nos dedicamos ya y que tenemos mucho tiempo, lo hacemos específicamente, por ejemplo, en el caso que tú comentas, en el caso de Parkinson, el paciente está despierto en todo momento para identificar en qué momento deja de temblar, que es una de las indicaciones de los pacientes que tienen Parkinson, que están con un temblor continuo que no dejan, y se va poniendo un electrodo en una parte bastante profunda del cerebro, ¿sí?, que está involucrada en esos movimientos. Entonces, se tiene que tener al paciente despierto para identificar en el punto exacto que deja de mover el brazo, o sea, que deja de tener los temblores. Entonces, pues es la única manera de nosotros estar seguros, porque de otra manera, el que esté dormido el paciente, pues va a ser muy complejo identificar que clínicamente ya no mueve el brazo, ¿no? Entonces, esa es una indicación bastante importante. Otra cosa importante en los tumores cerebrales. Okay. Ya en la actualidad, ya tenemos la suficiente tecnología, afortunadamente también aquí en México, porque a veces también dicen, no, pues es que lo vi, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, y eso, pero afortunadamente aquí en México ya lo tenemos en la mayoría de los estados, el tener una cirugía despierta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros mandamos a hacer estudios del cerebro en donde nos dice exactamente las funciones de esa persona, por ejemplo, qué parte es para escribir, qué parte es para leer, qué parte es para percibir la música. Por ejemplo, en los músicos, pues obviamente tienen muy desarrollado su cerebro y para ellos es bastante importante. Oye, pues yo sé tocar el piano, la guitarra y yo no quiero perder esa habilidad. Entonces, los ponemos a hacer pruebas antes de la cirugía y con los estudios de resonancia magnética funcional, nosotros sabemos exactamente o nos acercamos exactamente al lugar donde ellos tienen esa habilidad, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, la habilidad de pintar, ¿sí? Tenemos pacientes que pueden ser pintores y pues no quieren perder esa habilidad, a veces a eso se dedican, ¿no? Entonces, sí, claro, nosotros podemos operar al paciente de un tumor cerebral que está en esa zona, cuidando su funcionalidad, y por eso tenemos que tenerlo despierto haciendo esa tarea, okay, ya sea tocando la guitarra,
cantando. Digo, hay cantantes también que pues desafortunadamente pueden llegar a tener un tumor cerebral, claro. y él habla, ¿no? Imagínate. Entonces, cualquier habilidad o a lo que se dediquen, la podemos nosotros, se llama mapear en el cerebro. Entonces, es un mapeo de esa función, y nosotros pues lo hacemos despierto pues para estar identificando y que no se pierda esa habilidad, y nosotros de manera segura poder quitar el tumor. Entonces, esos son los casos que habitualmente lo hacemos con las personas que estén despiertas. O sea, es para tener esa retroalimentación en tiempo real, ¿verdad? O sea, tú, si ves que pierdes cierta coordinación, de inmediato reaccionas, es lo que me imagino. Exactamente, sí. O sea, vamos milimétricamente nosotros quitando tumor y estimulando esa zona. Y como bien lo dices, es en tiempo real. Nosotros vamos diciendo, aquí el paciente dejó de mover el brazo, entonces ya no podemos seguir. Aunque hubiera tumor, ya no podemos seguir porque preferimos conservar la funcionalidad del paciente, ¿sí? Porque actualmente pues ya también conocemos muchas terapias para los tumores. Una de esas, por ejemplo, podemos quitar un 80% del tumor preservando todas sus funciones y ya mandarlo a terapias como radioterapia o a veces la quimioterapia, ¿sí? Ok. Pero digamos, realmente para abrir el cráneo me imagino que es un hueso muy, muy fuerte, ¿no? Muy grueso. O sea, básicamente, sí, ¿cómo lo abren de plano? O sea, fíjate, ahí qué interesante tu pregunta, porque es un proceso que, pues bueno, a lo mejor ya lo que ven o lo que se ve a veces en redes sociales, pues ya es el paciente que está despierto, tocando o haciendo su función, ¿no? Normalmente iniciamos la cirugía con el paciente dormido, porque lo que duele es el cuero cabelludo, el cerebro no duele. ¿Sí? Por eso nosotros podemos quitar el tumor con el paciente despierto y no le va a doler. Entonces, lo que le duele al paciente... A ver, sí, cierto, me puse a pensar, o sea, si le pones anestesia al cerebro, pues no va a poder tocar la guitarra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el cerebro no duele, y es algo que nos preguntan mucho. Dice, doctor, es que me duele el cerebro. El cerebro no duele. ¿Tiene terminales nerviosas? Sí. Pero entonces, cuando te duele la cabeza, dices, no, dame una pastilla que me duele la cabeza y todo eso. Mira, uno es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene terminales nerviosas que eso termina doliendo. Tiene vasos sanguíneos que también esos terminan estimulando el cuero cabelludo y te puede dar dolor. Cuando hay un tumor que dices, es que ya me duele el de la cabeza, y es a veces por un tumor, es porque ese tumor o esa lesión está expandiendo el cerebro e irrita las zonas más externas del cerebro que condicionan el dolor. Rayos, entonces el cerebro no tiene... Entonces, al paciente... O sea, el cerebro no se puede... No tiene, por eso de manera inicial el paciente... No. Entonces, de manera inicial nosotros operamos al paciente dormido, lo despertamos ya que abrimos la piel, quitamos hueso y empezamos a trabajar en el cerebro, y ahí lo despertamos. Oye, pero me imagino que ¿qué será? Pues como una tipo sierra, ¿no? O algo, como para hacer también exactos donde va... Sí, eso es una sierra especial. Ok. Sí, pues que no hay otra manera. Es una sierra especial, y como tú dices, para ser exactos utilizamos equipos de navegación. Sí, claro. Y como tú dices, para ser exactos de dónde vamos a operar, utilizamos equipos de navegación sofisticados para ir directamente a la zona, ¿sí? Como si fuera un GPS para el cerebro. Oye, regresando un poquito a lo que me dices del cerebro y el no que sentir dolor, se me hace muy interesante ahí el rollo, ¿no? Porque de cierto modo el cerebro te evalúa todo, y todos los sensores del cuerpo, digamos así, los percibe, pero no se puede percibir el mismo. ¿Sí sería bien la analogía? Exactamente. Digo, sería algo como decir, pues que ilógico, pero sí, prácticamente si lo quieres ver en ese término, así es como se maneja. O sea, el cerebro como tal, uno puede estar quitando pedazos de cerebro literal. Como en la película de Lecter, ¿no? Como Aníbal Lecter cuando le estaba dando de comer su propio cerebro en la película. Exactamente. Fíjate, yo pensé que era más apegado a la ficción. No. Digo, puede estar un paciente despierto y se le puede estar quitando, pues, literal, masa encefálica, tejido cerebral y sin dolor. Wow. No me esperaba ese comentario, pero wow, estaba muy bueno. Mira, me gustaría regresar un poquito a lo básico, ¿no? Para la raza que nos está escuchando, me gustaría preguntarte, y yo así como que lo expliques de la forma más sencilla posible, ¿no? Claro.
¿qué tan importante es el cerebro, digamos, en nuestro cuerpo? ¿Y qué es, no? O sea, ¿cómo se podría explicar qué es el cerebro también? Mira, el cerebro, digo, nosotros pues dividimos al cuerpo humano en órganos, ¿no? Uh-huh. Y como tal es un órgano, más sin embargo, es como si fuera el chip de la computadora, es el que rige prácticamente todo, ¿sí? Por eso, cuando hay problemas cerebrales, se pueden manifestar de muchas maneras, pueden tener muchos síntomas. El cerebro es, por así decirlo, el que rige prácticamente todo, ¿sí? El corazón es un órgano, ¿sí? Pero quien lo rige es el cerebro, ¿sí? La tiroides es un órgano, digo, el intestino es un órgano, pero quien le dice qué hacer es el cerebro. Entonces, es de ahí la importancia del cerebro. Digo, todo es un conjunto, obviamente, pero a final de cuentas, por ejemplo, para poner un ejemplo muy burdo, un paciente que tiene problemas renales o insuficiencia renal, pues puede vivir sin sus riñones, Sí. porque puede ir a diálisis, ¿sí? Que es algo que dices, pues bueno, no le sirven los riñones y puede ir a diálisis. Un paciente que le falla el corazón, pues le pueden hacer un trasplante de corazón, pero el cerebro no. No hay Actualmente, manera. digo, se han ahí dado casos que quieren experimentar con eso, pero a la fecha no hay ningún trasplante de cerebro, ¿sí? Cuando hay una muerte encefálica o muerte cerebral, digo, no sé si sí lo pueda decir lo de la muerte cerebral, pero digo, es un término médico. Uh-huh. Entonces, pues el cuerpo puede seguir funcionando, pero el cerebro ya no. Uf. Sí, ya no hay manera de cómo repararlo, ¿no? De cierto modo. Sí, no, exactamente. Entonces, por eso te digo, es bastante compleja su funcionalidad, que dices, pues es como la parte central de todo el cuerpo humano, ¿no? Oye, y por ejemplo, en cuanto al tamaño del cerebro, digamos, ¿no? Porque en ocasiones dicen, no, pues uno cuando se imagina los alienígenas, ¿no? Que son unos seres súper inteligentes, claro. los imaginamos muy cabezones, ¿no? Como que no, que la cabeza más grande es más inteligente. Sí, ¿hay alguna correlación en eso, en el tamaño del cerebro o no? Porque claro. Estaba leyendo que cuando falleció Albert Einstein, hicieron un estudio por ahí de su cerebro, ¿no? Porque una persona muy inteligente del siglo, y estaba por debajo de la media del peso de los humanos, ¿no? Del varón. Entonces se me hizo ahí como que un poquito extraño, ¿no? Claro, sí, se tenía la creencia de que, pues, entre más cerebro, más inteligente. Y no, realmente cuando uno nace, de hecho, el recién nacido, su cerebro pesa aproximadamente unos 400 gramos, entre 300 y 400 gramos, es un promedio. Y ya en la edad adulta, un promedio es más o menos entre 1,2 kilos, 1,5 kilos, ¿sí? Entonces, es un promedio. Digo, se ha reportado cerebros que pesan a veces hasta 2, 3 kilos, pero en promedio es más o menos 1,5 kilos aproximadamente. Es un cerebro sano, por así decirlo, ¿sí? Las funciones no tienen nada que ver con el peso del cerebro. Entonces, ¿a qué se basarían entonces las funciones? ¿O la eficiencia del cerebro? Fíjate que eso es una cuestión muy importante. Digo, aquí el cerebro, así como todo el cuerpo, tiene células. Las células más importantes del cerebro son las neuronas. Es como la célula primaria del cerebro. Nosotros tenemos aproximadamente como 100 billones de células, ¿sí? de neuronas como tales. Y todas esas hacen conexiones entre sí. Conforme nosotros vamos creciendo, todas esas conexiones pues son en relación a cuestiones multifactoriales. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, en base al entorno donde tú te desarrolles, pues es como se va a ir desarrollando tu cerebro. No es un músculo el cerebro, como lo dije en un inicio, es un órgano, pero se ve ejercitando, ¿sí? O sea, nuestros cerebro, así como dicen, oye, pues, ¿por qué los idiomas desde pequeño? Porque el cerebro nada más se está enfocando en esa tarea. Entonces, lo interesante aquí es que el cerebro, mientras sea estimulado, va a seguir aprendiendo y va a seguir haciendo más conexiones, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver a las conexiones neuronales con las que hagamos. Y te digo, es multifactorial, porque a final de cuentas, si tú te dedicas a leer libros,
si haces alguna actividad física, si te alimentas bien, o sea, todo lo que ve en relación a hacer conexiones neuronales y que es con el estímulo, pues va a hacer que tu cerebro se desarrolle más, o sea, no, y no tiene que ver con el peso, no tiene que ver con la raza, con el sexo, con la edad, porque el cerebro humano es general para todos. Pero entonces, digamos que, no sé, si alguien se dedica, no sé, por ejemplo, los que hablan muchos idiomas, eso sería algo que los mantiene muy activo el cerebro y le ayuda. Estimulando. Sí, claro. O sea, de hecho, cualquier cerebro es apto mientras esté sano, digo, porque obviamente si nos metemos en las enfermedades, pues bueno, ya ahí es, por así decirlo, un punto menos a favor o puede tener, aunque no es una contraindicación o no, por el tener ciertas enfermedades no quiere decir que no puedan desarrollar su cerebro. Digo, hay muchas enfermedades que son compatibles con la vida y pueden desarrollar su cerebro. Pero si nos vamos al ejemplo de un cerebro sano como tal, el cerebro humano es capaz de almacenar muchísima información, ¿sí? Aquí es la importancia que se le da a esa actividad. Si un cerebro está activo en una tarea en específico, puede desarrollarlo de manera impresionante. Como tú lo comentas, alguien que sabe muchos idiomas, pues es porque se está dedicando prácticamente a eso. Entonces, el cerebro es lo suficientemente capaz para almacenar muchísima información. ¿Sí? Y digo muchísima porque, pues como una persona puede decir, yo nomás puedo hablar 2 idiomas, hay otros que pueden hablar hasta 10, 15 idiomas. Sí, sí, sí. Y en cuanto a edades, digamos, ¿cuándo es cuando nuestro cerebro ya va en picada? Porque la vez pasada estaba viendo el caso de un torneo de ajedrez, de un ex campeón que ya tiene sus 60 años, entre 60 y 65 años, perdió contra un niño, ¿no? Que bueno, no es un niño, pero es un adolescente como de 12, 13 años, y comentaban, bueno, en el estudio que hacían era de que el joven, el niño, como era más, digamos, pues más joven, su reacción en su cerebro era más rápida que la del anciano. Y no lo asociaron tanto a que alguien supiera más ajedrez que otro, sino fue a la reacción en el tiempo de cómo coordinó la mente pues, con más agilidad el joven y que por eso le ganó. Es lo que asumieron en esa ocasión, ¿verdad? Ahora no sé si sea verdad o no. Es lo que te quería preguntar por ahí. Sí, fíjate que eso es bastante interesante porque sí se ha estudiado mucho y lo estudia, por ejemplo, en pacientes con demencias, como por ejemplo el Alzheimer. Y oye, pues este paciente se van perdiendo neuronas, claro, pues a final de cuentas, así como la piel se va arrugando, el cerebro de cierta manera se va haciendo más pequeño, más sin embargo el factor edad no es muy, ¿cómo te lo puedo explicar? No es tan fundamental mientras tengas un cerebro sano. Sí, el cerebro de cierta manera con la edad, así como todo, pues va a ir en decremento, va a ir disminuyendo sus funciones y posiblemente si lo comparamos con un cerebro más joven, pues sí la funcionalidad a lo mejor va a ser mayor, pero eso no quiere decir que el cerebro del adulto mayor o del adulto no pueda generar todavía nuevos conocimientos. De hecho, hay mucha gente ya adulta mayor que puede estar todavía leyendo y haciendo muchas actividades, ser bastante inteligentes porque se ha mantenido activo ese cerebro, ¿sí? Entonces es bastante importante. Ahí yo creo que en el ejemplo del ajedrez pueden ser muchos factores, ¿no? O sea, pueden ser, como tú dices, la comparativa de alguien más joven con mayor reacción, a lo mejor en general es más saludable que la otra persona, pero no quiere decir que sea menos inteligente la persona mayor, ¿no? Simplemente en cuestión de actividad, de cuestiones físicas, a lo mejor son varios factores lo que pudieron haber influido. Ok. Y digamos, y en sí, ¿cómo funciona el cerebro? O sea, ¿cómo recibe las señales o cómo las procesa, no? Sí, mira, el cerebro tiene muchas funciones como tales, digo, ya lo habíamos comentado, digo, regula los órganos, regula la frecuencia cardíaca, regula tu vista, regula el cómo hablas, o sea, el hecho de yo, por ejemplo, ahorita estar hablando, es un proceso tan complejo el hablar, o sea, desde el pensamiento, el decir, voy a hablar, ¿sí? Conocí el yo articular la palabra, es un proceso tan complejo que aunque ya hay muchos estudios de cómo se hace una palabra, cómo se articula, cómo mi mente le dice a la boca cómo estar diciendo cada palabra, cada sílaba,
es bastante complejo y ya realmente ya está estudiado. Todo eso es por generaciones eléctricas, ¿sí? Es un impulso eléctrico, digo, de hecho la neurona como tal lleva impulsos eléctricos, se activan esos impulsos en la corteza del cerebro, ¿sí? La corteza tiene muchas funciones, desde mover un brazo, una pierna, la parte frontal es la parte, pues ahora sí que más racional o de la personalidad de nosotros, entonces todo viene desde la corteza y va bajando por lo que se llama la sustancia blanca. La sustancia blanca son conexiones de la corteza del cerebro hacia el tallo cerebral. El tallo cerebral, haz de cuenta como que viene de toda la corteza y se junta en un tubo en la mitad del cerebro y eso manda las funciones a tu cara, a tu boca, a tus ojos, a todos tus sentidos y a los demás órganos. Entonces, es muy complejo, pero es a través de todas esas conexiones neuronales, que si lo quieres ver de la cuestión más simple, son transmisiones eléctricas que llegan y te dicen, haz esto, habla esto, mueve esto, di esto, y es lo mismo que va llegando. ¿Por qué? Porque son nervios, y los nervios llevan actividad eléctrica, y es lo que nos hace mover un brazo, lo que le hace al corazón latir, ¿sí? O al intestino a hacer sus movimientos para hacer la digestión, ¿sí? Entonces, en términos generales, el cerebro se maneja por impulsos eléctricos. Oye, y pues obviamente el órgano nunca duerme, ¿no? Siempre se mantiene despierto. Pero aumentar esa frecuencia de mantenerse despierto no sé qué tan peligroso pudiera ser, porque estaba la vez pasada leyendo un caso de una corredora, se llama Courtney Walter, algo así. Ella corre ultramaratones, se llama The Mohawk 240, es uno muy famoso que corren en Utah, en Estados Unidos. Estamos hablando que son carreras de 383 kilómetros, así, algo así de días, ¿no? Y ella ganó por 22 millas adelante, algo así. Entonces, su récord fue de 2 días y 3 horas, creo, lo que se aventó. Y ella comenta que en todo ese periodo ella nada más durmió 21 minutos, en esos 2 días y 3 horas. Pero dice que primero durmió 20 minutos y en el último tramo 1 minuto. Dice que fue como lo que hizo. Pero ya más adelante, ya después de tanto tiempo despierta, que empezó a ver que las ardillas le hablaban. O empezó a ver que deidades, ¿no? O sea, como alucinando. Y ella ya sabía, porque ya se ha arrimado esa zona, ¿no? En esos tipos de carreras, ¿no? Ya ha experimentado antes las alucinaciones. Entonces ella sabía y dijo, no, ya estoy alucinando, pero pues no lo voy a parar, ¿no? Entonces, aquí mi duda es, ¿no? Si no duermes así con tiempos tan prolongados, o sea, ¿qué te puede causar? O sea, ella empezó digamos que a soñar despierta, ¿no? Empezó a ver cosas que no existen realmente. Sí, claro. El cerebro, de hecho, tiene su ritmo, le llamamos ritmo circadiano, okay, al ritmo del día y la noche, ¿sí? Nuestro cerebro tiene una glándula que se llama glándula pineal, ¿sí? Y eso es lo que regula la melatonina. Y la melatonina está relacionada con el dormir y el despierto, ¿sí? Cuando hay un trastorno en esas hormonas, obviamente, cuando hay un problema de fondo, pues obviamente es un problema en donde los pacientes empiezan a tener trastornos en el ciclo del sueño y vigilia, ¿sí? Entonces, el cerebro necesita el dormir para regenerarse, para descansar. ¿Por qué? Porque tenemos picos hormonales. Alguien que no duerme, sus hormonas empiezan a tener ciertas variaciones para mal, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que hicieron en relación a las personas que toman mucho alcohol y las personas que dormían menos de 5 horas. Y prácticamente después de una semana, el dormir menos de 5 horas de manera continua los hace igual de peligrosos que una persona que está borracha. Oh, en el volante. Entonces, exactamente. Entonces, fíjate lo importante que es que el cerebro descanse, aunque tienes mucha razón en que el cerebro, pues no es como un carro que se apaga y se vuelve a prender. Simplemente el cerebro tiene ciclos de sueño, ¿sí? Sueño profundo, ¿sí? Y se van haciendo ciclos que los llamamos
de sueño REM, así se llama, es un término médico, digo, no nos vamos a meter en eso, pero es muy interesante porque es en la parte del sueño profundo donde tú empiezas a tener sueños, ¿sí? Entonces ahí es donde el cerebro descansa, ¿sí? Donde el cerebro se empieza a recuperar. Por eso en ocasiones cuando uno empieza a tener privación del sueño, pues puede empezar a tener alucinaciones porque ya no empieza a discernir entre lo que es real y no es real y puede estar en un sueño. De hecho, hay una que, bueno, al menos en la Facultad de Medicina nos ponen en la materia de psiquiatría a ver la película del maquinista. No sé si la han visto. Ya, sí, la de... Es muy famosa esa. Christian Bale. De Christian Bale. Sí. Exactamente. Entonces, tiene un trastorno. Yo pensé que ibas a decir que las guardias. Que hace... Prácticamente no, y en las guardias a nosotros nos pasa mucho, ¿no? O sea, tenemos una privación del sueño que afortunadamente actualmente ya con el cambio ahí de las legislaciones ya se obliga a los residentes a dormir. De hecho, pues en países de primer mundo tienen que dormir los residentes porque no es lo mismo atender a un paciente sí, no. Que no has dormido 36 horas al haber dormido 6, 8 horas, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver el no dormir, esos trastornos, empiezan a tener trastornos psiquiátricos por esos trastornos del sueño, por la privación del sueño. Y, no sé, yo creo que yendo un poquito a las partes que no conocemos del cerebro, ¿será lo de los sueños? O sea, saber por qué soñamos, o esa parte, si se sabe, o hay algún estudio sobre eso que hayas escuchado o algo. Fíjate que, bueno, sí hay estudios de cuestión del sueño. De hecho, pues el sueño es uno de los trastornos más comunes que hay en la práctica de la neurología. Sí, hay mucha gente que tiene trastornos del sueño porque no duermen las horas correctas, porque en ocasiones, pues la vida actual que uno lleva, pues con demasiado estrés, demasiadas cuestiones que hacer, se empiezan a privar del sueño y piensan que por el dormir 2, 3 horas les va a alcanzar el día, pero no, al contrario, se empieza a hacer una privación y empiezan a hacer trastornos del sueño, que eso deriva en trastornos psiquiátricos. Hay personas que pueden derivar en cuestiones psiquiátricas por no dormir bien. Y lo que comentas de los sueños es muy interesante porque a final de cuentas los sueños son memorias que en ocasiones llegamos a tener, aunque dices, oye, pues es que soñé lo más raro posible, vivir por haber, pero son cuestiones que nuestra mente hace en base a nuestras experiencias, ¿sí? No hay sueño que sea algo que no hemos vivido, experimentado o visto en alguna cuestión de la tele o algo en ocasiones que uno dice, oye, pues es que soñé esto, pero fue porque a veces viste una película o tuviste cierta cercanía o ciertas experiencias, pero todo es en base a la estimulación de nuestro cerebro. No hay nada que nuestro cerebro haga que no lo hayamos vivido o que no hayamos tenido el estímulo. Ok, pero ¿por qué será que digamos que en tanta evolución que tenemos, ¿no? Ya la raza humana, esa parte no se va? O sea, como siento como que si fuera algo muy importante, ¿no? Como para que no se retire aún, ya en el punto del Homo sapiens, ¿no? Que no se vaya ese que alucines mientras estás dormido. Se me hace curioso ese punto. Fíjate que todavía, digo, aunque venimos de la filosofía, o bueno, a final de cuentas la medicina se basa en la evolución, uh-huh. ¿Sí? O sea, y se basa mucho en las hipótesis que hay, pero a final de cuentas nosotros tenemos un cerebro, y de hecho lo menciona la literatura, o sea, un cerebro, por así decirlo, animal o derivado. De hecho, si hacemos comparativa de los animales, digo, ya sea del chango, del perro, el cerebro tiene muchas partes iguales al cerebro humano. Entonces nosotros, nuestro cerebro tiene una parte muy primitiva y por eso nosotros en ocasiones pues tenemos esa cuestión de raciocinio, pero en ocasiones, pues como dirían coloquialmente, pues somos unos animales. Sí. Digo, somos unos animales evolucionados, pero a final de cuentas venimos de una evolución. O sea, nuestro cerebro es humano, pero tiene muchas características de cerebros que son de animales, ¿sí? Por eso nosotros en ocasiones, pues en las áreas de laboratorio, en la facultad, tenemos la práctica con cerebros animales porque es muy similar a nuestro cerebro. Entonces,
yo creo que esa parte, digo, ya nos podríamos meter en cuestiones de filosofía y demás, pero tenemos un cerebro que filogenéticamente hablando tiene una parte animal, por así decirlo, ¿sí? Aunque evolucionemos como seres humanos, como tú bien lo dices, y el cerebro humano actualmente pues ya está evolucionando a cuestiones ya de inteligencia artificial, sí. Digo, lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, ya cuestiones que en otros tiempos no lo veíamos venir. Nuestro cerebro siempre va a mantener esa naturaleza, por así decirlo, ¿no? Esa parte que a final de cuentas se constituye de los lóbulos cerebrales, de partes, ahora sí que muy profundas que vienen de la evolución, pero que no han cambiado, ¿sí? Que pueden ser supercerebros o superpersonas por cómo piensan, pero sigue siendo el mismo cerebro que desde los tiempos de, ahora sí que, de la prehistoria, por así decirlo, ¿no? Mira, otro punto que ya hizo también sobre un estudio también del cerebro era de cómo generaban la memoria. Vi un estudio que hicieron con ratas. Haz de cuenta que lo que hacían era los metían en un laberinto y pues los ponían a recorrer, a que resolvieran el laberinto, ¿no? Ya lo aprendían y obviamente les ponían aquí le tomaban lecturas del cerebro, sus señales como eran, y digamos que hacía un sonido, no, pum pum pa, digamos, ¿no? Y después los volvieron a leer, pero cuando estaban dormidos. Y decían que la lectura era la misma, pero mucho más rápida. En lugar de pum pum pa, ya dormidos era pum pum pa. Y a lo que vi que estaban comentando era de que mientras estás dormido es donde estás generando la memoria. O sea, como que tuviste una vivencia nueva en el día, mientras duermes se fortalece esa memoria para que no la pierdas. Eso es lo que se me hizo así como que era la parte muy importante del cerebro, que si no estás durmiendo bien, también no vas a tener buena memoria. O sea, como que era lo que estaban asociando. Sí, fíjate que la memoria es un circuito muy complejo. Digo, nosotros tenemos dentro del cerebro muchas estructuras y las estructuras son bastante complejas para dilucidarlas. Digo, ya nosotros anatómicamente o neuroanatómicamente sabemos exactamente cómo viene ese circuito de la memoria, ¿sí? Más sin embargo, el procesamiento de la memoria es muy complejo, porque lo que dices es bastante correcto. Uno al generar una vivencia, ¿sí? O al generar una experiencia, ¿sí? O si tú quieres aprender algo nuevo, lo vas a ir almacenando en tu memoria. Y nosotros lo dividimos en memoria de largo plazo y corto plazo. Entonces, tú, por ejemplo, si quieres aprender a andar en patineta, ¿sí? Tú dices, bueno, a ver, tengo que poner un pie abajo, tengo que darle y tengo que subir el pie. Ya eso es un proceso de memoria que tienes que aprenderlo para hacerlo de manera sin estarlo pensando, o como el manejar. La mayoría de las personas que ya manejan ya lo hacen por inercia porque ya tienen esa memoria almacenada. Y es muy interesante, y sí hay muchos estudios en cuestión de que mientras tú tengas un sueño reparador, tú cuando estudias, porque no es que yo me la voy a pasar toda la noche estudiando para el día siguiente, es lo peor que pueden hacer. No es la Realmente solución. Aquí lo que se dice es que no es la solución, es estudiar de manera correcta durante días antes, obviamente, o hasta meses antes, y dormir de manera correcta, porque estás en toda la razón de esos estudios. Y hay muchos, y eso ya está bastante estudiado, que tú duermes y el dormir hace que esa memoria se vaya a tu memoria de largo plazo y la tengas ahí y no la tengas que repetir. Entonces, eso ya lo almacenas y hace que ya lo tengas guardado. Como dicen, lo que bien se aprende jamás se olvida. Eso es importante recalcarlo porque tú algo que has aprendido y al estar chicos, pues aprendes mucho y duermes bien, por la manera correcta o la mejor manera de dormir, descansas, tu cerebro descansa y almacena eso en la memoria de largo plazo. Por eso el ser humano, pues, es de por hacer muchas cuestiones ya de repetición porque ya lo tiene en la memoria, ya no necesita volverlo a aprender. Tú si ahorita tienes 1 año, 2 años sin haberte subido una bicicleta, pero ya lo habías aprendido, ahí lo tienes en la memoria, entonces lo vuelves a aprender. Entonces, para nosotros es bastante importante evaluar a un paciente de su memoria, porque en ocasiones, cuando operamos un paciente y pierde ciertas cuestiones, por ejemplo, de mover un brazo, él ya sabía en su memoria
hacer eso. Lo mandamos a rehabilitar, así como se rehabilita a alguien de que se opera de la columna o de la rodilla, se va a rehabilitar. Aunque el cerebro no es un músculo, también necesita rehabilitarse y puede volver a aprenderlo porque ya lo sabía hacer. Quizás aquí también entra lo del el miembro fantasma. O sea, cuando amputan una mano, ¿no? Y que dice la persona, yo todavía siento que mi mano está ahí. O sea, si tengo esa sensación de que estoy moviendo los dedos cuando no lo tengo, ¿no? También a veces claro, porque casos. Tu cerebro ya lo tiene almacenado eso, o sea, esa memoria ya la tienes, y eso del miembro fantasma es un término médico, o sea, es un término que, como dices, ya no tienen un miembro, pero todavía su mente saben que lo tienen ahí, entonces les cuesta trabajo procesar la información de ya no tener eso, ¿no? Entonces, te digo, la memoria es bastante compleja, pero es algo muy interesante. Yo creo que aquí es bastante importante recalcar que todos los seres humanos, a la edad que sea, podemos volver a aprender, aunque sea a edades adultas, ¿eh? Y eso lo podemos almacenar en memoria. Y la memoria temprana, o la memoria de corto plazo es la memoria que, por ejemplo, no le ponemos mucha atención y nomás lo queremos hacer por el momento, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante eso de la memoria, pero sí, la mejor memoria es la memoria de largo plazo, que la almacenamos y podemos hacerla sin volver a regresar y decir, cómo se anda en bicicleta, cómo se anda en patinete, o cómo manejar, porque ya lo tienes almacenado. ¿Y no hay una forma de localizar las memorias? Ahorita no, ¿verdad? Me imagino que no. Como que aquí tengo yo el recuerdo de cuando fui a la playa, cuando tenía mis 5 años. O sea, ¿no hay forma de ver eso? No creo, ¿verdad? Mira, de estudios no. Digo, se han hecho, obviamente, se hacen valoraciones por neuropsicólogos, neuropsiquiatras, que sí pueden hacer para ciertos trastornos, tratar de dilucidar o llegar a esas memorias de almacenamiento, ¿no? Hay ciertos trastornos psiquiátricos, neuronales, que pues a final de cuentas se trata de llegar a ciertas orígenes de ciertos trastornos que hubo, ¿no? Entonces, pero sí se puede hacer, sí se puede llegar a cierta memoria de almacenamiento. Es que también estaba viendo otro, ¿cómo les gusta hacer estudios con ratones, ¿no? Pero vi otro estudio que también es en un laberinto, donde él nada más, el que estaba haciendo el estudio solamente lo que quería era que aprendieran el trayecto del laberinto, ¿no? Entonces lo que él hizo, él quería ver era si él podría borrarles la memoria de saber cómo resolver el laberinto. Entonces lo que hizo, él le quitó un pedacito del cerebro y lo volvió a aventar, ¿no? Y no, pues dio otra vez donde mismo, o sea, dio con la salida y le volvió a quitar otro pedacito. Y otra vez volvió a dar, y luego otro pedacito, ya como que a lo mejor ya le afectó ciertos movilidad, ya como que manqueaba o cojeaba, pero seguía llegando. Entonces ahí la cuestión fue de que pues está muy difícil encontrar ese recuerdo porque pareciera que se distribuye en más área, ¿no? Como que... En todo el cerebro. Entonces por eso mucha gente... también hay casos de gente que pierde parte del cerebro, pero siguen recordando, siguen hablando y con una... O sea, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, es lo interesante. Yo creo que ahí recalcar que la memoria es un circuito. Digo, al final de cuentas son conexiones y es algo tan complejo como tú bien lo comentas en esos estudios. Y sí, se hacen muchos estudios en ratas para simular o tratar de decir dónde está la memoria, pero aunque nosotros hagamos estudios funcionales del cerebro, es bastante complejo decir exactamente dónde está la memoria de tal tarea, ¿no? Como bien lo comentas, es decir, a ver, bueno, la memoria para que aprendió la rata de ir del punto A al punto B es bastante complejo. Y como dices, tenemos pacientes que le podemos quitar una parte del cerebro y la memoria la tienen intacta, ¿sí? O sea, se sabe que el lóbulo temporal, que es una parte importante del cerebro, almacena gran parte de la memoria, ¿sí? Pero se han hecho cirugías en donde se quita gran parte de ese lóbulo y tienen la memoria intacta. Entonces, es muy complejo, ¿sí? Entonces, ahí te digo, son tareas que a final de cuentas todavía con los estudios que existen es difícil de dilucidar o de llegar a una conclusión de decir, aquí está la memoria para esto. Uh-huh. Pero sí, es muy interesante eso. Pero, y por ejemplo, en los recuerdos, ¿no? Como cuando estás con tus camaradas, ¿no? Que te juntas con ellos a tomar o a pasar el tiempo.
recuerdo que, o sea, muchas veces cuando ya tienes años de conocerlos, pues platicas cosas de antes, ¿no? De que te da risa algo chistoso, algo que hizo algún compañero, ¿no? Pero algo que sí pasa es de que si platicas una historia ahorita y luego la platicas en 5 años más y luego la platicas en 10 años más, esa historia ya no tiene nada que ver con lo que pasó realmente, ¿no? Y todos recordamos ahora lo que están platicando nuevo. O sea, ¿cómo también hay como que se transcribe de nuevo el recuerdo? ¿O cómo perdemos? Fíjate que eso es algo interesante porque bien lo comentas. Tú si vas, por ejemplo, a los 10 años te juntabas con tus amigos de la primaria y decías, no, pues sí, la vez que jugamos y te quedó muy grabado eso. Y a lo mejor en otros 10 años lo vuelves a recordar, pero ya no con la misma intensidad que lo tuviste, aunque lo sigues recordando, ya no puedes recordar tanto detalle tan fino, ¿sí? O sea, y como vas madurando y vas aprendiendo otras cosas a las que le dedicas más importancia, a lo mejor ya tienes 30 años y todavía te acuerdas de esa parte de la primaria que fue, no sé, algo que tuviste con tus cuates, con tus compañeros, y lo recuerdas bastante bien, pero a lo mejor ya no lo recuerdas tan bien, aunque recuerdas una parte, porque ya tu cerebro está interesado en otras cosas. Entonces el cerebro es tan capaz de todavía preservar parte de esa memoria, pero si tú ya estás con otros estímulos, en ocasiones tienes memoria que almacenas y que a lo mejor, si tú ves alguna fotografía, llegas a ir a la escuela, ¿sí? En donde estuviste en la primaria, o digo, por poner ese ejemplo, puedes recordar esa parte por ese estímulo que tuviste, pero si tú ya no vuelves a tener ese estímulo, posiblemente ya no lo recuerdes, pero no quiere decir que no lo tengas almacenado en tu memoria. Es lo complejo. Tú conforme vas evolucionando como persona o como vas creciendo y vas teniendo otros estímulos, te vas acordando de lo que se te hace importante para ti. A lo mejor esas memorias de los 10, 20 años ya no te interesa cuando tienes 50 años, ya recuerdas más otras cosas que para ti ya son más importantes, ¿no? Y de ahí ya vienen muchos trastornos, muchas enfermedades, en cuestiones de que hay pacientes que se quedan con ciertos trastornos de pequeños, porque se recuerdan tanto eso que ya no pueden empezar a hacer nueva memoria porque quedan con esos trastornos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y ahora, pacientes que no tienen ninguna enfermedad ni nada y, por ejemplo, pues a los 50 años a lo mejor no porque ya no sea importante, pero ya tú tienes tantos estímulos del exterior que ya cuestiones de la primaria, de la secundaria o de las edades de los 10, 20 años ya no las recuerdas porque ya no son importantes para ti, pero volvemos a lo mismo, no quiere decir que no estén en tu cerebro. Tu cerebro tiene una capacidad inmensa e infinita de tener almacenamiento y de tener información y más de memoria, ¿eh? Bueno, oye, ahorita que mencionaste algo de los estímulos, ¿no? De cosas traumáticas. No sé si viste el caso del año pasado, del concierto de Taylor Swift, que pues, fue muy sonado, ¿no? El Eras Tour, que rompió récords y todo. Yo vi por ahí, recuerdo una nota en esos meses, que decía que ciertos números de sus fanáticos no recordaban que habían estado ahí, que por la emoción. O sea, como que tuvieron amnesia después por tanto impacto, pues que no les gustaba. A mí no me gusta, pero les gusta mucho a ellos y se emocionaron al ver a su artista favorito y que les bloqueó. O sea, que tenían fotos, claramente, ¿no? Videos que subieron las historias y todo, pero ellos no recordaban que habían estado ahí. O sea, como que tuvieron esa amnesia en ese lapso de tiempo. Y pues dije, o sea, está... Fíjate que eso es raro, digo, en el sentido de que la euforia o el hecho de estar en un evento, como tú dices, pues no fue traumático, pero fue demasiado el estímulo que puede llegar en ciertas personas, digo, que no están acostumbradas a manejar tanto estrés o tanto estímulo, que les puede llegar como si fuera como un shock, ¿sí? Como un choque, que estar en un trance de decir, es que es demasiada la emoción, es demasiado el estímulo, que lo pueden llegar a olvidar, mas sin embargo lo tienen almacenado, pero es un estímulo demasiado de dopamina, de todo, de todos los estimulantes que tenemos el cerebro, y uno de los más importantes pues es la dopamina. Puede ser un pico tan alto de dopamina que eso hace que queden en un trance, en ese momento es el estímulo del momento,
y es como si fuera prácticamente pues un estimulante, ¿sí? Como si fuera un rush de azúcar, digo, por no decir un estimulante de otro tipo, que llega ese momento, estimula demasiado el cerebro, que después el bajón, pues como que dicen, ya pasó y fue el estímulo demasiado que hace que se les olvide. Y no es que se les olvide como tal, simplemente que fue un estímulo demasiado, se les quitó el estímulo, siguieron su vida normal y como que dicen, pues sí siento que estuve, pero como no están ya en ese momento, es parte del estímulo y mucho tiene que ver con ese estímulo por la dopamina, por los neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Pero en un evento traumático, la amnesia, ¿cómo se explicaría? O sea, ¿por qué el cerebro hará eso, ¿no? Como que en este momento no olvido todo lo que pasó. Como que es un... Fíjate que eso, bueno, aquí ahora sí que el olvidar o la amnesia puede pasar de dos tipos. Tenemos la amnesia anterógrada y retrógrada. Anterógrada quiere decir que se olvida el momento en el que hubo ese trauma o en el que hubo ese estímulo, que puede ser, por ejemplo, un choque o puede ser un trauma en relación a tener un evento pues no grato, ¿sí? Y llega un estado del cerebro que como si se desconectara, ¿sí? Que es demasiado el estímulo, que prácticamente el cerebro es lo suficientemente apto para bloquear esa memoria, y aunque lo tenga el cerebro, que obviamente, perdón, llegando con un psicólogo o con un psiquiatra puede llegar a sacar ese tipo de traumas, pero al final de cuentas el cerebro puede llegar al punto en almacenar ese trauma, ¿sí? Entonces el cerebro es lo suficientemente inteligente para decir, este trauma lo voy a bloquear por las razones habidas y por haber de cada persona, pero sí es lo suficientemente inteligente para decir, este momento de mi vida lo voy a almacenar y jamás lo voy a recordar, y pasa eso, ¿eh? Y ahorita con la tecnología que tenemos, ¿no podemos ver eso o estimularlo, ese punto, para que lo recuerdes? ¿O sería como que muy difícil? Es difícil, pero a como va la inteligencia artificial, los estimuladores... Sí, como estimulante. Ahorita es difícil, mas sin embargo sí se puede hacer con terapias. Okay. ¿Sí? O sea, los psiquiatras tienen terapias, pueden llegar a sacar recuerdos, pero sí requiere de muchas sesiones, y eso lo hacen principalmente los neuropsiquiatras. No, pues está cañón. ¿Cómo se protege, no? O sea, como que es un reset, como que no quiero ver esto, me reseteo. Sí. Sí, y eso lo ven, o sea, nosotros lo vemos ahora sí que en el área de las neurociencias mucho con personas que tienen ciertos trastornos, que necesitan olvidar recuerdos, ciertos eventos traumáticos en su vida, pero sí lo hacen. ¿Tú crees? Lo olvidan completamente. ¿Tú crees que lleguemos al punto porque comentas ahorita de todos los químicos que hay en el cerebro, que es lo que nos causan las emociones, ¿no? Mencionabas la dopamina, serotonina, no sé, como que todo lo que te da felicidad. Noradrenalina, serotonina. ¿Tú crees que lleguemos a un punto en el que alguien que tenga depresión le podamos dar ese impulso en la mente, digamos, para que ya esté feliz? Ahora, no sé si sea algo bueno también, ¿no? Porque ser feliz siempre, pues también no es felicidad, ¿no? Siempre estar con un feliz constante, pues no, tampoco es sano. Sí, de hecho, pues el cerebro como tal debe de estar en una homeostasis, que quiere decir como en un término medio, como tú dices. No podemos estar tampoco siempre felices o siempre deprimidos, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como un balance. Todo ser humano puede cursar por todas las personalidades, por ser limítrofe, borderline, etcétera, ¿no? O sea, todos podemos tener un momento de depresión, todos podemos estar demasiado felices, eufóricos, y mientras no afecte nuestra vida, pues no se considera un trastorno de la personalidad, ¿no? O sea, todos prácticamente podemos tener todos esos balances. Pero el problema ahí, como bien dices, ¿qué pasa cuando un neurotransmisor baja? Pues ahí obviamente sí hay medicamentos que ayudan a nivelar todo eso. Por eso es muy importante a veces cuando dicen, no, pues es que la depresión no existe, o la depresión está en que hagas ejercicio y todo eso. Sí, tiene mucho que ver tus estímulos externos, pero por eso es una enfermedad la depresión, por eso es una enfermedad el tener ese tipo de trastornos depresivos, porque hay una baja
de un neurotransmisor cerebral, y ese neurotransmisor pues se tiene que sustituir, y por eso existen medicamentos y en ocasiones existen tratamientos quirúrgicos que ayudan a esos pacientes. ¿Sí? Y ahora aquí se va a ser un poquito más controversial, pero ¿entre los gustos también podría modificarse? ¿O se podrá ver, o los gustos es algo distinto? Porque digamos hablaríamos hasta de gustos sexuales y todo, ¿no? Como que la gama de... ¿Se pudiera ver eso también? ¿O ya el gusto es algo y aparte, sí, o independiente? No, fíjate que sí, digo, nosotros somos prácticamente nuestra memoria, nuestros gustos, o sea, si nos vamos por los sentidos, digo, el gusto, la nariz, todo esto es en base a los estímulos. Y todo eso llega al cerebro, y el cerebro se puede estimular de muchas maneras. Entonces, si se pudiera llegar pues a tratar de balancear, o de tratar de decir, oye, pues es que estos gustos son lo que más me atrae o algo, pero sí se puede llegar a modificar, ¿eh? Está muy, 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 muy curioso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ahora quisiera hablar un poquito más sobre lo que comentaban, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Quizás ahorita, yo sé que en muchas disciplinas de médicas ya están utilizando inteligencia artificial para procedimientos quirúrgicos, ¿no? ¿Tú crees que podamos darle la confianza a una inteligencia artificial para que haga un procedimiento en el cerebro? Como que... Por ejemplo, eso es lo que comentábamos, ¿no? De instalarle el marcapasos a la persona de Parkinson, que está interactuando también con él despierto, ver que no le pase nada. ¿Crees que lleguemos a hacer eso, o es algo que lo ves muy difícil en la disciplina? Yo creo que sí, digo, va a ser algo que ya lo estamos viendo, digo, es algo complementario en la medicina, digo, y yo creo que en general, yo creo que este boom de la inteligencia artificial, no nomás lo estamos viendo en todo, ¿no? O sea, en el chat GPT, lo estamos viendo en muchas funciones de todo, ¿no? O sea, de cómo hacer dinero, de cómo generar riquezas, todo en relación a la inteligencia artificial. Y la parte médica, la parte del cerebro, yo creo que lo estamos viendo, por ejemplo, con Elon Musk, que está haciendo ahí su chip, que eso va a ser bastante interesante verlo. De hecho, ya está trabajando ahí con varios hospitales en Estados Unidos. Uno es el Barrow, que ya están haciendo ahí pues ciertas mancuernas para implantar los chips, y lo que el chip quiere hacer pues solamente es ver cómo, teniendo ese chip y tú haciendo pues de cierta manera una maniobra tan sencilla como decir, quiero mover el mouse, pero compensarlo se puede hacer. Entonces, eso va a estar bastante interesante, porque la inteligencia artificial se está conjuntando con lo que anteriormente era la Big Data. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la Big Data? Juntan toda esta información, ahora sí que en decir, bueno, por ponerte un ejemplo, todos los pacientes que tienen cierta enfermedad, ya se llega a esa Big Data y lo agarra la inteligencia artificial y decir, yo ya identifiqué por qué el paciente se enferma de esto en base a toda esta Big Data que tengo. Entonces, es muy interesante ver cómo la inteligencia artificial se empieza ya a hacer algo, o se va a hacer algo de nuestro actuar médico, porque posiblemente vamos a estar siendo juzgados en el sentido de decir, bueno, la inteligencia artificial está diciendo que este paciente está enfermo por esto y por esto, entonces posiblemente vamos a ver, no siento que vaya a desplazar, porque al final de cuentas todo lo ha hecho el ser humano, pero sí a los médicos nos va a poner en tela de juicio de poner la decisión entre una máquina o una persona. Entonces, eso va a estar bastante interesante. Todavía siento que le falta tiempo, pero va a llegar un punto eso que a nosotros nos va a ayudar bastante en tomar muchas decisiones médicas y disminuir el error humano, que eso todavía, pues, como lo dicen, ¿no? O sea, no somos dioses, todavía el médico puede tener errores humanos, ¿sí?
pero sí nos va a llegar a acercar a tener una tasa pues prácticamente de cero, casi, ¿no? Entonces, toda esa inteligencia artificial yo creo que va a ser en pro de la medicina, o sea, el llegar a buenos diagnósticos, a disminuir las complicaciones en las cirugías, en los tratamientos, a mejorar los tratamientos e irnos más dirigidos por ejemplo, a tratar el cáncer. Digo, a final de cuentas, eso también en la parte del cáncer va a ser muy interesante. En ya no, por ejemplo, ahorita el atacar un cáncer, pues bueno, se hace con radiaciones, con quimioterapia, y la quimioterapia actualmente se trata no nomás las células malas, sino también las células buenas. Por eso ves a pacientes pues que se les cae el cabello, que están con las defensas bajas, porque también actúa sobre las células buenas, por así decirlo. Sí, o sea, al momento no y tenemos ya con una forma toda esta inteligencia artificial. Sí, digo, al momento no tenemos una forma de direccionarlo exactamente, directamente, de ir, ¿verdad? Ya se está ya trabajando en eso, en ir bastante dirigidos en la célula maligna. Entonces eso va a estar bastante interesante y es lo que al menos en la medicina va a estar ayudando a la inteligencia artificial, ¿no? En ir bastante dirigidos, en disminuir todo error humano, ¿no? Pero al final de cuentas vas por la parte filosófica y decir, bueno, ¿por qué vamos a llegar a eso? Entonces va a ser la persona ya prácticamente inmune a todo o inmortal a todo, entonces va a estar bastante interesante. Posiblemente ya no nos toque verlo, ¿no? Pero en unos años, a lo mejor en los próximos 100 años va a estar bastante interesante. De hecho, algo que él lo promociona de esa manera, que hace que lo quieras comprar también para el Neuralink que menciona Elon Musk, es sobre de que vas a poder inclusive guardar en tu memoria tus sueños, te dice él. Como que es lo que quisiera también llegar ya. Cuando brinque el punto de no solamente algo médico, después que puedas ver un sueño y extraerlo y ponerlo en tu pantalla, ¿no? En tu tele. O sea, eso, tú ahorita, como ves el cerebro, como lo has estudiado, ¿tú crees que hay una forma que tú dices, no, pues a lo mejor si extraes algo en esta parte frontal o algo, quizás ahí podamos sacar el sueño? O ahí se almacenan los sueños, o no, ahorita estamos completamente, no sabríamos. No estamos tan alejados, yo creo que sí es bastante complejo, yo creo que toda la tecnología que hay en la actualidad, digo, realmente se ha enfocado mucho en mejorar la calidad de vida, en hacer a las personas más longevas, en llegar pues a una edad más adulta y con menos enfermedades, pero digo, ahorita ahora sí en este boom, en este auge de la inteligencia artificial, lo que bien comentas de pues ya lo que se hace pues con los lentes de Meta, ¿no? Y los Apple Vision Pro, que ya tienes una manera de decir, es que yo ya quiero tener este estímulo sin a lo mejor tenerlo presente, pero mi cerebro que ya esté trabajando en eso, es muy interesante. Yo creo que todavía ya falta mucho porque el cerebro humano, te digo, es demasiado complejo que a lo mejor a mí todavía mi inteligencia no me da para pensar en esa parte ya tan compleja, pero puede llegar a un punto en que sí, o sea, yo lo veo bastante interesante eso, cómo quieren trabajar la memoria, cómo quieren trabajar en el cerebro humano como para sacarle todo lo complejo, todo lo que no se conoce aún, ¿no? O sea, como decir, oye, pues es que el cerebro le podemos todavía sacar muchísimo y lo estamos viendo, ¿no? O sea, ponerte unos lentes y tú decir, yo ya quiero estar ahorita con estos estímulos, no sé, decir, estoy en las cataratas del Niágara, por así decirlo, al estar tú en tu oficina, pero ya quieres ese estímulo que lo sacas de tu cerebro, dices, qué complejo, pero puede llegar, Sí, puede llegar a ser como comentas bastante interesante. Por ejemplo, si llegamos al punto ese de, digamos, ver las cataratas del Niágara y que sepan realmente cuáles son los puntos en tu cerebro para que tú sientas aquí la brisa, te la pueden hacer una experiencia pues completamente real sentado en tu casa, ¿no? Como que es algo que pudiera llegar a darse. Así es, sí, te digo, es que ya con los estudios que hay, con todo lo que se conoce del cerebro, y con toda la tecnología de la inteligencia artificial, claro que te pueden llegar a hacer ese estímulo. O sea, es muy interesante porque el cerebro es fascinante, es muy enigmático, pero a final de cuentas somos muy vulnerables a los estímulos externos. Entonces, sí hay la manera de que todo eso se nos pueda llegar a ser un estímulo
con el solo hecho de implantarnos un chip y tener ese estímulo, aunque no estemos ahora sí que en ese lugar o en esa situación para tener ese estímulo, lo pueden llegar a crear, claro que sí. Oye, ¿y tú crees o piensas que, viendo lo que comentabas ahorita, ¿no? Que hay billones de neuronas, ¿no? Que tenemos dentro de nuestra mente, que pueda llegarse a ser tan compleja una inteligencia artificial que pueda cobrar conciencia o ser consciente de que es una inteligencia artificial? ¿O para eso sí sería una...? Fíjate que eso es muy, muy interesante. Yo creo que todos hemos visto muchas películas de eso, ¿no? O sea, que dicen, bueno, es que ¿en qué punto va a llegar en que una inteligencia artificial llega a pensar que realmente es algo con vida, por así decirlo, ¿no? O con un pensamiento racional o con un raciocinio como un ser humano? Lo veo complejo, pero pues no podemos estar cerrados a lo que se está haciendo, ¿no? O sea, lo veo bastante complejo por el raciocinio que tiene el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano tiene muchos estímulos, pero a la vez tiene mucho raciocinio, tiene mucho juicio, tiene muchas cuestiones, por ejemplo, el sentimiento, el tú darle ahora sí que un valor a ciertas cosas o darle un sentimiento al decir yo estoy enamorado cuando sabemos que pues es algo que tú se lo das por tener una razón, ¿sí? O sea, por darle un estímulo a algo o darle virtud a algo. Se me hace bastante complejo, pero a la vez bastante interesante cómo pudieran llegar a hacer eso, ¿no? O sea, que pudieran tener una cuestión artificial que se sintiera como una persona, porque la razón o el ser humano no nomás se basa en los estímulos, sino en un raciocinio, en un juicio, en una conjunción de pensamientos. Entonces es muy complejo, pero va a ser bastante interesante. No dudo que lo puedan hacer, pero está complejo y siento que sería también una cuestión tanto política, religiosa, si lo quieres ver, y médica, Sí. que sería muy difícil conjuntar eso y que lo aprobara, ¿no? O sea, decir, oye, pues tengo esto que ya está sustituyendo un humano, pues va a estar bastante complejo, ¿no? Cuando lo hizo, a final de cuentas, una persona o un ser humano, ¿no? Sí, cómo no. Y ahí, o sea, también el hecho de que pues, no sabemos ni siquiera, o sea, cómo se genera la conciencia ahorita en nosotros, ¿no? Como que esa parte, no sabemos cómo es que estamos conscientes de que somos uno mismo, ¿no? Eso también es algo que no se sabe ahorita de la mente, ¿no? Sí, son pensamientos, vivencias, el cerebro genera muchas emociones, nuestro lóbulo frontal pues es el que hace nuestra personalidad. De hecho, pues al final de cuentas es una conjunción, como dices, de las hormonas, de los estímulos, de las neuronas. Entonces todo eso es bastante complejo como para traspolarlo y hacerlo que una máquina lo genere y diga, pues esto ya es lo mismo que el cerebro, ¿no? O sea, es muy, muy complejo. O sea, el cerebro humano, te digo, a final de cuentas, ha evolucionado demasiado. Digo, hay personas muy inteligentes que están trabajando en eso, lo han hecho de la manera correcta, creo yo, que es en la parte, pues, que nos ayude más como personas para generar mejores sistemas de salud, para que las personas estén más sanas, para que el sistema político sea mejor, el sistema financiero, o sea, todo lo han hecho en pro de que las personas en un futuro tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Obviamente hay gente que lo utiliza en contra, digo, pues ahora sí que vemos muchas cuestiones que no van a favor de la raza humana, pero al final de cuentas lo han tratado de hacer en mejoría el convivir, ¿no? O sea, ahorita vemos guerras, vemos escasez de muchas cosas y lo tratan de hacer ahora sí que en mejorar a las personas en todos esos aspectos, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, no, pues ya llevamos la hora aquí. Si quieres, no, pues un gustazo que me hayas aceptado la invitación. ¿Algún lugar, una de tus redes para que la gente te pueda encontrar, para que te puedan buscar? Sí, digo, prácticamente como doctor Oscar Gutiérrez, así estoy en Facebook, en Instagram, yo soy neurocirujano, prácticamente mi expertise, pues obviamente es operar el cerebro,
Pero bueno, pues aquí estoy a la orden y lo que se te ofrezca, con mucho gusto. Un gustazo. Sale, raza, nos vemos la próxima semana.